Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Muy especial digo porque muy pocas veces está por acá, ¿verdad? Y es parte de la casa también, de años para atrás. Y bueno, hoy realmente va a venir a compartir un tema que a mí en lo personal es un tema que me encanta, es un tema que me apasiona y es el tema de la Reforma Protestante. Hay personas que tal vez no conocen de esto, así que la idea es aprovechar hoy para poder entender qué es la Reforma Protestante, por qué se celebra, cuándo se celebra, y yo no voy a dar más detalles para que Johnny nos dé parte de este tema. Y voy a leer para poder pasar acá a Johnny, que nos va a compartir de esto, en Romanos 1, capítulo 1, del 16 al 18, y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la injusticia, la verdad. Así que, adelante, Johnny. No, yo creo que no. Aquí. Bueno, muy buenos días. Siempre es bueno volver a San Pedro. Yo le decía a Jessica que entre el 2004 y el 2006 yo fui miembro de San Pedro. Tiene una historia interesante porque es que en esa época fui elegido presidente de la Unión Nacional de Iglesias Bautistas de Costa Rica. Y se vino luego que la iglesia donde yo estaba se desarrolló. Entonces yo tuve que buscar otra iglesia para poder continuar ejerciendo. Entonces vine a San Pedro. Es una historia interesante. Ahí conocimos a Laurita y a muchos otros más, ¿verdad? Hablar de la Reforma Protestante propiamente, cuando llegue media hora me haces una señal. Okay. Es un tema muy interesante, porque algunas veces pensamos en la Reforma solo como la parte esa de la justificación, el texto este: más el justo por la fe vivirá, que abrió un mundo de posibilidades para Martín Lutero. Incluso pudo así hallar paz para sus inquietudes espirituales. Pero la Reforma fue mucho más allá. Cuando hablamos de la Reforma no hablamos de una reforma, sino de las reformas, porque son varias. La que detona es la de Lutero, el 31 de octubre de 1517, hace 505 años, pero surgen otros movimientos reformados y la reforma no ha terminado, por aquello de que iglesia reformada siempre reformándose. Entonces siempre estamos en proceso de reforma y uno se queda viendo cómo cambia el mundo, ¿verdad? Ahí nos hicieron el favor de traer algunas cosas aquí al frente. Y si uno empieza a ver, por muchos años escribimos a mano y en papel. En el Seminario Bíblico Latinoamericano había un lugar donde había una computadora donde se escribían tesinas y cosas de esas, ahí trabajábamos, y eran con disquete. Y algunos aquí ni siquiera conocieron nunca un disquete, ¿verdad? Yo sí. Y después ya hemos ido avanzando, ¿verdad? Hasta tener algo como computadoras y esas cosas. En el caso de la Reforma siempre se ha hablado de la invención de la imprenta como el más importante, porque fue el vehículo que se usó para poder hacer correr las ideas reformadas o reformadoras, porque antes de eso no había forma, había que hacer a mano todo, ¿verdad? Copias de manos. Si fuese en nuestro tiempo, imagínense con redes sociales, Lutero hubiera presentado las 95 tesis en la mañana
y en la tarde ya las hubiéramos estado leyendo aquí, ¿verdad? Posiblemente alguien hubiera ido, las hubiera fotografiado y las hubiera mandado. Así de simple. Y este es el mundo en que nos ha tocado vivir tan cambiante. Yo tengo una tía, la mayor de los que quedan vivos de mis tíos Alvaro. Ella tiene 91, va a cumplir 92. Y yo digo, ¿cómo esta señora no ha parado en loca? Ya ahora ya se le olvida todo, pero ellos empezaron descalzos, montados en carretas de bueyes, ¿verdad? Entonces, solo Dios puede darle la capacidad mental a alguien de adaptarse a un montón de cosas, al punto de que ahora el hijo que vive en Estados Unidos, ella lo ve por videollamada, ella no sabe ni cómo es eso, pero lo ve por videollamada. Sí, es una cosa así, como el mundo ha cambiado. Entonces el mundo ha cambiado tanto y lo más importante, no deja de cambiar. Entonces cuando hablamos de la Reforma Protestante, estamos hablando de un movimiento que tuvo una pre-reforma. Hubo reformadores anteriores, John Huss, por ejemplo, en la época previa a la época de Lutero, ¿verdad? Y también hubo una pre-reforma en cierto sentido, porque a veces uno dice, bueno, ¿y qué pasó con España? Porque en España no hubo reforma, no hubo cisma dentro de la Iglesia española. Bueno, porque Isabel la Católica hizo una reforma interna de la Iglesia de España un poquito antes. Ella depuró un poco el clero y sacó algunas broncas que habían por ahí. Y por eso España, aunque sí hubo reformadores españoles, España propiamente no vivió el cisma que vivieron los otros países de Europa. Entonces sí hubo una pre-reforma, sí hubo gente antes de Lutero que habló de reforma y que habló de la corrupción del clero y de un montón de cosas más. Luego viene ese famoso 31 de octubre. En la mente de Lutero no estaba dividir a Europa geopolíticamente, porque recordemos que en Europa había como cantones, estados, y entonces algunos estados se hicieron protestantes, otros permanecieron católicos, entonces se dividió geopolíticamente. El conflicto es entre Irlanda del Norte y Irlanda del Sur, del que hace unos 10, 15 años escuchábamos que había el ejército irlandés y el otro. Es una resaca que viene desde la Reforma, en donde un grupo optó por ser reformado y otro por seguir siendo católico. Entonces, eso nos dice que la Reforma trajo consecuencias a la geopolítica. Luego trajo consecuencias sociales importantes. Una nueva valoración del ser humano, una valoración diferente del clero, un liberalismo europeo que ayudó a Europa, porque los países de Europa, los protestantes, se metieron muy fácil en la revolución industrial y sacaron provecho de ellos. Alemania, Inglaterra, no pasó lo mismo con España. Entonces, todo eso nos dice que hubo un cambio así muy fuerte en esas sociedades a raíz de su protestantismo. Hubo un cambio así abismal en cómo comenzaron a verse y cómo comenzaron a cambiar. Las máximas de la Reforma Protestante, separando el Estado muchas veces de la Iglesia. Recuerden que estaban ahí pero bien amarrados, había gente de los políticos, de los emperadores, de los descendientes de reyes, que eran a la vez obispos y políticos, ¿verdad? Entonces había toda una lucha de poderes ahí en Europa, y entonces la Iglesia a veces iba de un lado, otras veces de otro, y siempre se fue dando ese movimiento oscuro entre la política y la religión que generó al final el rompimiento de Alemania primero con Roma y ahí sucesivamente. Entonces siempre van surgiendo las otras reformas. La reforma luterana, que es la que detona en algún sentido las demás reformas, con Lutero, que era un monje agustino alemán, porque muy curiosamente los que fueron religiosos de los reformadores fueron agustinos. ¿Por qué? Porque Agustín había escrito acerca de la gracia irresistible. Entonces,
una vez que alguien es salvo, no se puede resistir a la gracia de Dios, decía Agustín. Entonces los agustinos aprendieron mucho de eso, entonces fue muy fácil para los agustinos dar el paso hacia una fe más reformada, hacia una fe que cree en la justicia por la gracia, ¿verdad? Y por medio de la fe, no a una fe en donde había que pagar ciertos tributos a la iglesia, en donde había que hacer ciertas inversiones y usted se salvaba, ¿verdad? Porque todo el detonante son las indulgencias, ¿verdad? Que era que usted pagaba una indulgencia para tal cosa y después salía y lo hacía. Era muy fácil, pero eso fue lo que fue haciendo mella en una persona como Lutero, y entonces al final se detona la reforma, pero va a seguir la reforma calvinista en Suiza y Ginebra, y van a surgir otras reformas. Paralelo a eso va a surgir la Reina Valera del 60, la Reina Valera del 60 es la última versión que tenemos, pero la traducción de Reina y Valera en español casi que al mismo tiempo. De hecho, Casiodoro Reina tiene una historia de persecuciones por toda Europa, lo persiguió la Iglesia Católica, por el tema de haber traducido la Biblia al español. Y ahí sucesivamente. Luego va a venir la Reforma Radical. Había una diferencia muy marcada entre los radicales y los reformados. La Reforma Radical vamos a celebrar 500 años ahora en el 2025. De hecho, estamos trabajando los descendientes de la Reforma Radical en un comentario bíblico que va a celebrar los 500 años, 500 escritores escribiendo acerca de la Biblia de todas las partes del mundo. Entonces, cuando surge la Reforma Radical había una diferencia muy marcada. Los reformadores, al estilo Lutero y Calvino, ellos decían, hay que cambiar de la iglesia todo aquello que está en contra de la Biblia. Porque siempre había un problema de equilibrio entre Biblia y tradición. Hasta el día de hoy la Iglesia Católica iguala la Biblia y la tradición. Hay cosas que se hacen por tradición, aunque la Biblia ni las mencione. Entonces, los primeros reformadores decían, no, hay que cambiar todo aquello que está en contra. Luego, los radicales dijeron, hay que cambiar todo aquello que no se menciona en la Biblia. Entonces, por eso se llaman radicales, que fueron más a la radicalidad. Aparte de eso, muchas veces los reformadores, como Calvino y el mismo Lutero, cedieron y terminaron siempre hermanados con el Estado. Los radicales dijeron, no, nosotros no queremos nada con el Estado. No queremos absolutamente nada con el Estado. La iglesia es una cosa y el Estado es otra. Así lo dice la Biblia. Y por eso ellos se radicalizaron. De los radicales surgieron 3 grupos que conocemos hoy en día: los anabautistas, los bautistas y los menonitas. Que los menonitas tienen ese nombre porque la figura más determinante de los radicales es Menosímonos. Entonces son menonitas porque son los seguidores de Menosímonos. Ya en ese panorama de la Reforma Radical, los radicales fueron casi que todos expulsados de Europa. Incluso hay mucha muerte, mucha sangre, incluso de los mismos luteranos, matando gente de los radicales, de los anabautistas. Por eso cuando hace 20 años o más comenzamos a celebrar aquí en Costa Rica un grupo a promocionar celebraciones de la Reforma, los luteranos se rascaban la cabeza y les decían, ¿cómo ustedes los bautistas metidos en esto si nosotros los matamos a ustedes, ¿no? Bien. Eso sería como que los alajuelenses, digamos, culpando a los heredianos de la vez que se nos metieron por el corredor mientras el ejército alajuelense vino a pelear aquí a Chomogo contra los cartagos, ¿verdad? Son parte de historias que fueron el resultado de la época, pero no necesariamente siguen siendo importantes ahora. Lo importante ahora es la reforma como tal. Entonces, cuando los radicales surgen, son expulsados de Europa, muchos, y entonces son los fundadores
de los Estados Unidos. Ellos fundan los Estados Unidos y entonces, ustedes recuerdan las películas de esas y las series como La Plaza de la Pradera, ¿verdad? Estaban los colonos y lo primero que hacían, ¿qué era? Poner una iglesia que servía de escuela también. Así de simple. Ponían una iglesia que también era escuela. ¿Por qué? Porque estaban muy vinculados con el tema religioso. Entonces ahí surge el famoso pietismo norteamericano. Y el pietismo norteamericano generó un vínculo muy fuerte con el tema misionero. Y así es como empiezan a llegar las misiones foráneas a estos países como el nuestro. El caso de Costa Rica, que van a llegar primero protestantes históricos como capellanías de extranjeros, de inmigrantes. Llegaron los ingleses a lo que se conoce como la iglesia del Buen Pastor, ahí por el costado norte del Colegio de Señoritas, ¿verdad? Que ya tiene más de 130 años o una cosa así de estar ahí. Y van a comenzar a llegar también las capellanías de migrantes a Limón. Cuando se construyó el ferrocarril, comenzaron a llegar mano de obra negra, de origen jamaiquino o del Caribe, haitianos, de todo venía un poquito, pero venían mayoritariamente jamaiquinos. Y entonces las organizaciones cristianas empiezan a mandar a sus capellanes a atender a esa población. Entonces, la primera iglesia bautista de Costa Rica es mentira que está en Barrio Los Ángeles, aunque mi colega Palavicini diga lo contrario. Pero está en Limón. Y fue una capellanía para inmigrantes, casi al mismo tiempo que la Episcopal del Buen Pastor, de hecho, se fundó. Posteriormente ya, con ese auge misionero de las misiones norteamericanas, va a llegar la misión centroamericana en 1891, con don Guillermo McConnell, a hacer misión ya dentro de nosotros, los nativos de aquí. Y luego va a venir la Iglesia Evangélica Metodista de Costa Rica alrededor de 1900 y algo, y rapidito tuvieron una iglesia en San José, y más rapidito también en Alajuela en el 21 ya, porque los alajuelenses no eran tan religiosos como los heredianos y los cartagos, entonces fue más fácil fundar iglesias evangélicas en esos lugares. Luego ya va a venir la misión bautista, las iglesias bíblicas costarricenses. Como resultado de la misión bautista, que era un organismo de la Convención Bautista del Sur de Estados Unidos, se fundó esta iglesia. Lloyd Mann era uno de los misioneros de ellos, muy joven vino y se casó con una tica, doña Vilma Mendoza, y ellos empezaron esta iglesia. Después vino otras personas, don David Guevara, que ya está con el Señor, y otros, y ahí siguió la historia de esta iglesia. Pero en sí, la Reforma trajo un cambio de visión que afectó para siempre a Europa y para siempre al mundo. Tuvimos reformadores españoles, Miguel Servet, que estuvo muy cerca de Calvino. Al final Calvino lo mandó a matar también. Como les digo, eran hombres de su época, pero porque Servet tuvo cierto problema para entender el dogma de la Trinidad, ¿verdad? Algunos todavía tenemos problemas para entenderla. Igual aceptamos y le enseñamos, pero es algo difícil de entender, aunque algunos digan que es lo más sencillo del mundo. Servet fueron reformadores de origen español, totalmente. Y ya en nuestras tierras los cambios que el protestantismo trajo son muy importantes. La reforma liberal de este país de principios del siglo pasado, con don Bernardo Soto, don Rafael Iglesias, que le quitó los cementerios a la Iglesia Católica, porque antes de eso el cementerio de los protestantes existe ahí en Avenida Díaz, un poquito para adentro, ahí por Barrio Corazón de Jesús, porque los protestantes no podían enterrar sus muertos
en esos cementerios porque eran administrados por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica administraba escuelas y había cierto problema con eso. Entonces, por eso surgieron los colegios como el Metodista y el Monterrey. Hasta que la reforma de los liberales dijo, no, la Iglesia Católica no tiene por qué estar administrando ni escuelas ni cementerios. Entonces, los secularizaron y secularizaron la educación, y entonces este país logró avanzar muchísimo gracias a esas reformas liberales. Después vinieron los gobiernos conservadores como el de Calderón Guardia y le devolvieron a la iglesia un poco de lo que antes ellos dominaban. Uno no entiende por qué hasta el día de hoy seguimos siendo un estado confesional, en realidad. Y uno no entiende cómo algunos sectores de la iglesia evangélica creen o creían que el Estado iba a dejar de ser confesionalmente católico para comenzar a ser confesionalmente evangélico. Eso nos devuelve a una historia de 500 años atrás. Eso es lo más ilógico del mundo. Yo muchas veces les dije ahí en alguna reunión en la Alianza Evangélica, ustedes están locos. El Estado lo que tiene que ser es secular. Y punto. No que sigamos con un Estado confesional y que ahora va a ser confesionalmente evangélico. Siendo nosotros una minoría que íbamos a lograr eso. Y había un eslogan en cierto momento con cierto candidato que el día que tuviéramos un presidente justo íbamos a ser un país justo, y era una alusión a cierto diputado, ¿verdad? Que era el candidato de uno de esos partidos. Pero una cosa terrorífica, un total y completo desacierto en la forma de entender los valores de la reforma. Curiosamente, la Iglesia Católica, en el Concilio de Trento, que es el concilio que se ven obligados a convocar a raíz de las reformas protestantes, lo que hacen es que le ponen candado a la Iglesia Católica, la cerraron. Ellos hicieron así. Dijeron, no, para que no se nos siga yendo la gente hay que cerrar. Para que no seguir perdiendo territorios que eran tradicionalmente católicos, que ahora son protestantes, hay que cerrar. Y cerraron. Y se mantuvieron cerrados hasta el Concilio Vaticano II. Ya Vaticano II, lo que hizo, siendo guiado por el Papa Bueno, que fue Juan XXIII, y después Pablo VI, que fue el que lo terminó, porque el Concilio Vaticano II se convoca en el 68 y termina en el 73. Entonces hay dos papas tienen que ver con el concilio. Entonces, en Vaticano II se incorporaron muchas de las reformas protestantes a la Iglesia Católica. Y Juan XXIII dijo, hay que abrir las ventanas y las puertas para que entre el aire y el Espíritu sople, porque esta iglesia se nos está cayendo a pedazos, ¿verdad? Entonces, abrieron. La gente comenzó a leer la Biblia en su propia lengua, que fue una de las cosas que impulsó la reforma protestante. Lutero lo primero que hace entre el 1517 y 1525 es traducir el Nuevo Testamento al alemán. Porque antes de eso, la gente podía leer la Biblia solo si conocía griego, hebreo o latín, ¿verdad? O sea, increíble. Y en ese sentido de las traducciones, la tecnología nos ha ayudado un montón. Yo tengo el primer Nuevo Testamento griego que tuve, que fue propiedad de, vamos a ver, don David Guevara se lo regaló a Rubén Piedra, dos pastores de esa época. Y después, de alguna forma, vino a mis manos. En ese leíamos el texto de Nestlé con el aparato crítico abajo en inglés. Hace poco compré la edición 28 del texto griego de las sociedades bíblicas, y ya viene con una llave Maya que se la pone en la computadora, instala el programa. Casi trabaja solo. Casi trabaja solo. Cuando yo pienso en las jodidas de cabeza que me he dicho traduciendo Juan hace un poco de años, a pie, con papel y lápiz, y una computadora, ya me dio pereza y de todo, porque ahora es una maravilla. Pero la tecnología nos ha ayudado a eso.
Actualmente uno puede comparar el texto de 10, 12 versiones bíblicas con solo meterse en una página y copiar y hacer columnas. Que había un libro de la Casa Bautista que se llamaba Una armonía de los 4 evangelios, los ponía así en 4 columnas. Ahora yo lo hago un ratito con la computadora. Hay un programa y todo. Sí, el Logos. Pero con eso quiero decir que la Biblia, Vaticano II la puso en las manos de las personas, finalmente. Y luego la gente comenzó a escuchar la celebración litúrgica católica en su propio idioma. En su propio idioma. Ya no en latín. La gente solo sabía Dominus te pace, y eso es que se puede ir en paz. La gente solo sabía eso. Cuando el cura decía eso, de espaldas a la congregación, porque celebraban todo el tiempo de espaldas, ya la gente sabía que se podía ir. Pobre gente. Yo tuve una buena amistad con Monseñor José Rafael Barquero, obispo de Alajuela, que es el anterior al anterior, el paso anterior. Y Barquero, porque ahora se ha puesto muy de moda que los curitas andan otra vez con sotanas, y los que más les gusta figurar se volvieron a poner sotanas y toda la cosa. Y Barquero decía: pues están locos estos carajos. Ustedes no saben la contentera que tenía uno de quitarse esa condenada sotana cuando Vaticano II las quitó, dice. Y sin poderle hablar a la gente en español finalmente, poder celebrar la misa en español, dice. Teníamos 50 años esperando eso, dice. Y estos carajos ahora vuelven a eso, dice. Tenía toda razón. Que esa es una historia. Cuando se discutió lo de quitarse las sotanas, comenzaron a discutir que entonces cómo iban a hacer ellos, los curas, para distinguirse de la demás gente. Y como estaban como observadores en Vaticano II, como 5 protestantes, ¿verdad? Un argentino. La cuestión fue que alguien José Miguel Bonino era el argentino que estaba de observador. Entonces uno de los que estaba en la discusión dijo: bueno, eso es muy fácil, ustedes no han visto ese poco de presbiterianos y protestantes que andan ahí, y se andan un cuellillo aquí arriba y ya está. Es en vez de la sotana podríamos adoptar algo como eso. Entonces el cuello clerical es protestante. No es cierto que el cuello clerical lo cogimos de los católicos, fue al revés, porque ellos pensaron que esa era la forma de solventar la situación de ya eliminar las sotanas. Entonces, poco a poco se fueron dando cambios en la Iglesia Católica. Lamentablemente Vaticano II termina en el 68 y los obispos de América Latina duraron 10 años discutiendo cómo iban a implementar Vaticano II en América. Y ahí surge el famoso documento de Puebla, que es una interpretación de lo que se hizo en Vaticano II. Por cierto, que le quitaron fuerza al carácter reformador de Vaticano II. Pero al final es influencia de la Reforma Protestante. Pasaron 450 años para que se decidieran hacerlo, pero es influencia de la Reforma Protestante. Los cambios de liturgia que ellos han sufrido y que nosotros hemos también sufrido tienen que ver con la Reforma. Por eso es que la Reforma viene siendo importantísima, porque no solo cambió a la Iglesia, la geopolítica de Europa, sino también cambió a territorios como el nuestro. 300 años después vinieron los cambios, con la llegada de los antillanos y de los protestantes ingleses a Costa Rica. Pero llegó tarde pero seguro. ¿Por qué? Porque la Reforma, por principio, es siempre reforma. Siempre tenemos que estar pensando en que la última palabra, aunque en materia religiosa nos gusta pensar que la última palabra ya fue dicha. Eso nos produce una base estable. Nosotros decimos, bueno, y estamos muy acostumbrados a esos absolutismos. Hay cosas que son dentro del cristianismo absolutas. Dios, la Biblia,
la salvación por fe y por gracia que viene de la Reforma, que son absolutas. Pero hay otro montón de cosas que son periféricas, son misceláneas. Entonces ahí puede haber muchos cambios. O sea, por muchos años solo ordenábamos hombres, en un terrible problema de discriminación, pero así lo hacíamos. Creo que fue Alfredo Sáenz en Desamparados, porque algunos después dijeron que ellos fueron los primeros, pero sí fue Alfredo el que donde ordenaron en una iglesia bautista como pastora, como miembro del equipo pastoral a Yerma, precisamente. Y entonces fue la primera mujer en Costa Rica que los bautistas ordenaron. Después hubo otras ordenaciones ahí, algunas muy pomposas, y en el Caribe ordenamos a doña Marlene Bell como pastora de la primera iglesia bautista de Limón, con presencia de antillanos, gringos y Raimundo y el resto del mundo. Pero en realidad empezó ahí, en Desamparados, porque creyeron en el sacerdocio universal de todos los creyentes, no solo de los hombres, ¿verdad? Entonces, siempre seguimos haciendo cambios. Yo he mantenido la tesis de que necesitamos enseñar Biblia de una forma que la gente aprenda a estudiar su Biblia por sí misma. De que no hay que ser muy teólogo, ni muy brillante, ni muy nada para comprender la Biblia. Solo necesitamos tener cierta información en cuanto a las lenguas, la cultura en la que surge la Biblia y cómo son los procesos de interpretación. Una vez que logramos enseñar eso, la gente va a poder por sí sola ir manejando su Biblia, ir leyendo su Biblia, ir entendiendo su Biblia, sin que nosotros tengamos que estarle alumbrando tanto. Eso no ha calado mucho porque muchos pastores prefieren ellos dominar la parte interpretativa de la Biblia en sus congregaciones. Pero al final la interpretación bíblica es de comunidad. Es la interpretación que nosotros hacemos como comunidad, no la que yo hago como individuo. Que es otra cosa. Hay cosas que yo las veo en la Biblia y las interpreto de cierta forma y no se las cuenta a nadie. Porque son mis interpretaciones. Son muy personales. Cuando alguien llega y me pregunta, ¿y cómo ves vos tal y tal cosa? Y le digo, ¿querés que te diga la verdad? ¿Querés que te diga la verdad? La verdad no es el tema. Así. Y tengo algunos amigos que a veces quieren escuchar esas elucubraciones que hago, pero no siempre. Y no es algo que deba compartírselo a la congregación como autoritario. La Biblia se convierte en la Reforma Protestante en la máxima autoridad dentro de la iglesia, por ser la palabra de Dios, porque Cristo es la máxima revelación de Dios y la Biblia contiene la revelación de Dios. Entonces, el gran pleito entre los católicos y los protestantes fue ese. Los católicos decían, nosotros tenemos al Papa, nuestra autoridad, y los protestantes decían, nosotros tenemos la Biblia, nuestra autoridad. Eso generó después este problema del literalismo con relación a Reina Valera del 60 en estas tierras. Algunos hermanos a veces dicen, pero hermano, es que la Biblia dice, y literalmente dice tal cosa. Y yo le digo, el tema ahí es que nosotros no podemos interpretar siempre literal. Tenemos que entender el contexto histórico, político, social, cultural, económico, para poder entender el texto. ¿Por qué? Porque nos fuimos muy al literalismo y es muy problemático. Entonces le digo, bueno, entonces el texto aquel de si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Ah, no, hermano, es que eso sí es una figura del lenguaje. Le digo, sí, si no andaríamos más de uno tuerto y renco y cojo y manco, ¿verdad? De tal forma que la Reforma trajo todo eso para nosotros. La riqueza de la Biblia, la riqueza del sacerdocio universal de los creyentes, la riqueza de estados seculares, separación entre la iglesia y el Estado, y ahí sucesivamente otras riquezas que no puedo avanzar más hoy, pero es importante recordar hoy
el 31 de octubre, que es pasado mañana. Mañana. Hoy es 30, ¿sí? Sí, mañana. Entonces, mañana, decir, bueno, Dios, gracias. Porque tu reino se acercó un poco más a nosotros con la Reforma Protestante. Porque siempre el control de calidad en el Evangelio está en el reino. La Iglesia Católica era una iglesia que predicaba a un Cristo antes de la Reforma muy distante de los valores del reino. Nosotros hoy en día tenemos iglesias muy distantes, con evangelios muy extraños, muy cuadrados, muy religiosos, que son distantes del reino. Y a veces tenemos que estar como acercándonos al reino un poco, porque ese es el control de calidad. El discurso es el discurso, pero el control de calidad es otra cosa. Entonces, la Reforma en algún sentido nos acercó más al reino de Dios, a sus valores, a la justicia, a la equidad, a ese tipo de cosas, pero la historia es como que nos alinean y nos desalineamos un poco con el tiempo. Nos volvemos a alinear y nos volvemos a desalinear nosotros mismos. Pero siempre hay que ir buscando los equilibrios, porque el ser humano, las organizaciones sociales, las organizaciones religiosas solo avanzan cuando van más o menos equilibradas. No podías preguntar algo y con eso termino. Sí, ¿cuáles son los pilares de la reforma como tal? ¿En qué consistió la reforma? ¿Qué fue lo que reformamos? Bueno, lo que se reformó, básicamente la protesta de Lutero fue sobre la justificación. Y escribió 95 tesis acerca de la justificación por la fe. Entonces, por eso es que venía la sola fe. ¿Por qué? Porque Lutero sostenía que en esas 95 tesis que la sola fe era suficiente para ser salvo. La sola gracia, porque solo la gracia nos podía permitir acercarnos a Dios. La sola escritura, en el sentido de que era la revelación de Dios escrita, y de ahí no había más campo ni para la tradición ni para el Papa, ¿verdad? Y después seguía el solo Cristo, es que solo Cristo salva, y solo a Dios la gloria, que es la quinta de las olas que la hemos ignorado mucho. ¿Por qué? Porque el tema de la gloria versus la cruz fue importantísimo para Lutero. Lutero decía que a Dios le encontrábamos en la cruz de Cristo, en el momento en que muere, en la peor desesperación y tristeza de la humanidad. No le encontrábamos en la gloria. Y si uno quería encontrar a Dios en la gloria, tenía que encontrarlo primero en la cruz. Entonces, había un montón de símbolos de poder. La Iglesia Católica, los obispos bien casados con los emperadores y los gobernadores de ciertos territorios. La Iglesia Católica con sus famosas catedrales. Recuerden que el tema de las indulgencias que Lutero combatió surgió como parte de que el emperador alemán, creo que era Carlos, se quería darle a León X, si no me equivoco, un montón de plata para la construcción de la Basílica de San Pedro, la Basílica de San Pedro que existe hoy. Y entonces sacaron la venta de indulgencias para recoger plata, o sea, para limpiar a los pobres campesinos alemanes y mandar esa plata a Roma. Entonces, porque eran suntuosas las catedrales, hasta el día de hoy. Esa mole de cemento que está ahí en el puro centro de San José, no sé cuántos miles de millones de pesos valdrá. Es más, si se cae, no la reconstruyen. Van a hacer algo más sencillo, porque no alcanza la plata. Así de sencillo. Y la otra mole que tenemos ahí en Alajuela también. Y ahí sucesivamente. La de Ciudad Quesada duraron desde el 40 y resto hasta el 50 y resto, como 7, 8 años construyéndola. Una cosa increíble. Pero esa es teología de la gloria. Las albas, las casullas esas vistosas, bordadas con hilos dorados y ese tipo de cosas. Eso es pura teología de la gloria. Las grandes mega iglesias de hoy en día, con pastores poderosos que unos alquilan jet o viajan en jet o tienen jet propio y ese tipo de cosas, son parte de esa teología de la gloria.
Yo muchas veces llegué a una reunión a la Alianza Evangélica a pata y no llevaba computadora ni nada. Entonces decían, ¿pero cómo? Los bautistas con tanta plata. Y yo, ¿dónde? Dígame dónde está porque no la encuentro. Pero entonces, ¿por qué? Porque ahí llegaba más de una a sacar sus tiliches tecnológicos, para que los vieran, porque era parte de la teología de la gloria. La bendita teología de la prosperidad que dice que si usted es buen cristiano, tiene que estar siempre embilletado y tiene que demostrarlo. Y en la iglesia en Alajuela había un diácono, un señor García, que ya falleció, papá del pastor de Villas de Allá. Fue el señor más humilde toda su vida. Vivieron casi que en pobreza, ¿verdad? Toda su vida. Y era un formidable diácono. Un hombre que se levantaba a orar a las 3 de la mañana toda la vida y tenía una vida muy bonita. Pero él nunca fue rico, simplemente. No le tocaba o no estaba dentro de sus intereses hacer plata. Entonces, ¿cómo camina eso? Entonces tenemos ese tipo este matrimonio entre algunos partidos políticos y el Estado también. Les encanta ir. Yo me acuerdo cómo les encantaba en tiempos de don Miguel Ángel Rodríguez ir a la presidencia de la República y tomarse un café ahí y que salieran las fotos y ese tipo. Teología de la gloria, no es teología de la cruz. La teología de la cruz se hace pastoreando al pueblo de Dios, escuchándolos, trabajando a veces con gente de la calle, con gente por la que nadie haría un 5, dicho así en buen tico, ¿verdad? A veces dándoles de comer, a veces curándoles una úlcera en un pie, cosas así, que hay que hacerlas, porque eso es parte de esa teología de la cruz, de un Cristo que fue Dios y se entregó hasta la muerte y muerte de cruz. Que Dios los bendiga. Amén. Muchas gracias. Me sentí como a mis clases de historia. Vieran que es muy curioso y voy a recordar alguna anécdota que me pasó hace unos años atrás en un viaje que tuve fuera del país. Andaba en un congreso de Lausana y a veces escuchamos mucho Europa, América, pero nos olvidamos de Asia. Y conocí, tuve la oportunidad de conocer ahí a un señor muy mayor ya, que tradujo la Biblia en chino. Pero allá, que todavía, ¿verdad?, viven este proceso de persecución y a nivel del cristianismo, y aún así el cristianismo es una de las religiones un poco más altas allá, comparados en escalas que el catolicismo. Pero este señor contaba una anécdota y él decía que en su tiempo, porque ya era un señor muy mayor cuando él era joven, tradujo la Biblia y él la tradujo pero a mano, ¿verdad?, escrito en un papel. Entonces él andaba un cuaderno con toda la traducción que él había hecho a mano y pues la había hecho como una portada. Entonces cuando él estaba en reuniones compartiendo de la Biblia, llegaba y la policía se lo llevaba, lo encarcelaba porque eso era prohibido. Entonces él iba a la cárcel y le tocaba otra vez volver a traducir porque le quitaban sus hojitas. Entonces en la cárcel él empezaba otra vez ahí, ¿verdad?, como podía, como él empezaba a recordar lo que había traducido. Entonces pedía una hojita, un papel y él mismo iba escribiendo. Entonces ya lo soltaba y entonces él dijo, bueno, voy a hacerlo otra vez, pero no lo voy a poner portada, solo voy a hacer mi cuadernito. Y entonces otra vez llegaba, compartía y venía de nuevo, lo encerraban para la cárcel. Y él llegaba y como recordaba, compartía con los mismos de la cárcel la Biblia. Y entonces lo soltaban y se iba otra vez con otra gente y lo encerraban. Y bueno, pasó así que como 4 o 5 veces, hasta que una vez no lo volvieron a encerrar. Y él dijo, qué raro, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué? Ya no está viniendo la policía ni nada. Y resulta que en una de esas reuniones
reuniones, cuando llegó uno de los de la policía y vio que era él, dijo, a usted no lo podemos llevar más a la cárcel, porque cada vez que usted va, se nos están convirtiendo malos prisioneros a Cristo. Entonces, fue increíble también cómo la reforma ha llegado por allá, ¿verdad? Y cómo Dios ha tocado personas en lugares donde se está mostrando a Cristo, a Jesús. Michelle, que ha tenido la oportunidad de estar allá como misionera en países árabes, sabe también lo que es adaptarse a culturas, lo que es no imponer algo, ¿verdad? Sino conocer primero la cultura y cómo a partir de ahí también transformar. Y esto es parte de la reforma, parte de la visión, de la misión que tenemos acá en esta iglesia, que creo que la mayoría de los que estamos aquí no somos parte de la historia en el sentido de que no nos criamos hace muchos años. Ahora sí. La conocemos, exactamente, conocemos esa historia y hemos venido a marcar una nueva historia. Entonces ya somos parte pero es una historia que, sí, como ha contado Roy y Yelma anteriormente, donde pues muchos jóvenes que estuvieron acá se fueron luego de la iglesia y empezaron a quedar solo como adultos mayores y era como la preocupación, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Verdad? Entonces Dios por su gracia ha hecho que algunos jóvenes hemos estado por acá y se han acercado más personas y entonces hemos ido transformando un poco la visión de lo que es ahora el concepto que queremos empezar a implementar, que es el de concepto de iglesia de calle. Y no iglesia de calle en el sentido de trabajar porque a veces la gente malinterpreta el de calle y bueno, es como enfocado a indigentes. Y esto es una parte pero realmente de calle es para todas las personas que andan en la calle, en su carro, caminando, a pie, en bus, lo que sea. O sea, es para todos y para todas, abiertos, sin ninguna discriminación alguna. Entonces, queremos, como parte de esto, que Dios nos guíe siempre a abrir estas puertas para todas esas personas. Y ya la gracia de Dios va a hacer que empiece a transformar y empiece a acercar la vida de cada persona con Jesús y parte de esta espiritualidad.